Bueno, ahora vamos con la última que decía, ¿cuáles son las fases críticas en el proceso completo? ¿Sí? Entonces, contando la G1, la S, la G2, la mitosis, todas las fases de la mitosis, la anafase, la profase, la metafase, la telofase y la citocinesis. ¿Cuáles son de todas esas las fases críticas? Críticas, que no puede haber error. En realidad, en todas uno necesita que no haya error. Pero en las críticas, en las que no puede haber error, habíamos dicho que la replicación del ADN, o sea, la fase S, tenía que ser perfecta. ¿Sí? El ADN tenía que ser copiado de manera perfecta. ¿Por qué? Porque mis dos células hijas tienen que tener la misma información genética. Si, llegado el caso, hay un error en la copia del ADN, en la replicación del ADN, que esto lo vamos a ver bien más adelante, pero ustedes lo tienen que entender ahora, que si llega a haber un error en la copia del ADN, eso se considera una mutación genética, ¿sí? Y si hay una mutación genética, ustedes han escuchado seguramente por ahí que las mutaciones son peligrosas, ¿sí? Puede que no pase nada, pero es muy pocos casos, como puede que pase mucho, ¿sí? Incluso la muerte, ¿sí? Porque esa célula se puede llegar a empezar a dividir sin control, y es lo que estamos relacionados con lo otro, ¿sí? Con lo que seguía, y puede haber un cáncer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí o sí, la duplicación del ADN, la replicación del ADN, la fase S es crítica. Tiene que haber idénticas copias de ADN, ¿sí? Imagínense que, por ejemplo, como les decía, creo que en las clases, si hay una mutación genética justo en la proteína o sea, la información genética que va a dar idea para hacer la proteína de la hemoglobina. Habíamos dicho que la hemoglobina era eso que le daba el color rojo, ¿sí? A la sangre. Recuerden que el rojo es cuando sale al exterior, ¿sí? Por un proceso de oxidación, se ve rojo, pero si no por dentro es el color del hierro, ¿sí? Entonces, imagínense esa proteína que es tan importante, que es la que lleva el oxígeno a todo nuestro cuerpo, no se produce más, porque se duplicó el ADN y se mutó esa proteína. Esa información que había para esa proteína se mutó. No tengo más hemoglobina, porque esa célula después se va a dividir. Esa célula se va a volver a dividir. Y esas células van a empezar a tener, ¿sí?, falta de material genético, de información. Bien, o la elastina, o alguna de los del músculo, cualquier proteína. No se produce más. Deja de producirse. El lío que se arma en el cuerpo, ¿sí? Entonces, fase S sí o sí es crítica. ¿Y qué otra fase puede llegar a ser muy crítica? Muy crítica. Y la anafase, por lo que explicamos recién, ¿sí? Imagínense, se tienen que separar cada cromatida hermana e ir para un polo de la célula. De esa manera, asegurarse que las dos células hijas obtienen el mismo material genético. Si no se dividen por igual, imagínense que a uno de los núcleos, en vez de haber leído 8 cromátides, para cumplir con el número que era 2n igual a 8, ahora se le fueron 9, le fueron 10. Va a haber un cromosoma que está repetido. Por lo tanto, ahora no va a haber un par de cromosomas, sino que va a haber, ¿sí?, 3 o 4 de ese cromosoma. Y en el otro núcleo va a faltar información genética. Ambas células están en graves problemas, ¿sí? A ver. Son 8 cromosomas, ¿sí? 8 cromosomas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cromosomas. Los represento así porque es antes de la fase S. Tienen una cromatida hermana. Esto es un par. Este es otro par. Este es otro par. Y este es otro par. ¿Sí? Este cromosoma viene de un progenitor. Este otro cromosoma viene de otro progenitor. Y así, igual que en nosotros.
nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Porque vienen 23 cromosomas de un progenitor, 23 cromosomas del otro. Tenemos 23 pares. Y es lo que pasa en el síndrome de Down, que tienen una trisomía del par 21, ¿sí? En vez de tener 2 cromosomas en el 21, tienen 3, ¿sí? No tienen un par, ya no tienen par 21, tienen 3 de el cromosoma 21, que es que tiene la información que venía de un progenitor de otro progenitor, hubo un error y hay un cromosoma más. Bien, entonces en la anafase es sumamente necesario, ¿sí? Porque estos pares, ¿cómo están ahora? Después de la fase S. Después de la fase S están 1, están así. Cada par, ¿sí?, de cromosomas están así, formados por un cromosoma con 2 cromátides, ¿sí? 2 cromosomas con 2 cromátides. Así están después de la fase S. Entonces, cada uno de esos tiene que darle una cromátide hermana a cada núcleo de las células hijas, ¿sí? Para que vayan 8 cromátides, que son 8 cromosomas a un núcleo, y 8 cromátides a otro núcleo, que son 8 cromosomas, ¿sí? Bien. Y de esa forma mantienen el número genético, la dotación genética. ¿Bien? Espero que se haya quedado bien entendido eso, bien en claro. Si no se dividen bien la cantidad de cromátides por núcleo, va a ir mayor cantidad de información genética y por lo tanto van a tener o trisomías, ¿sí? O van a tener ausencia de material genético en otro núcleo porque les va a faltar un cromosoma, ¿sí? Aneuploidía se llama, ¿sí? Eso. Aneuploidía, que hay diferencia en el número de dotación genética. No es ni diploide ni haploide. Aneuploidía. Difiere del número que tiene que tener, el número de dotación genética, ¿sí? Espero que se haya entendido. Por ahí no me olvido mirar la cámara y miro a la pantalla, pero les estoy hablando a ustedes, ¿sí? Así que espero que se entienda, y si no se entiende, por favor me escriben. Pero esas son las 2 fases críticas de todo el ciclo celular. Si yo digo fase crítica de la mitosis, anafase. Si yo digo fase crítica de la interfase, fase S. Ahora, si yo digo fase crítica de todo el ciclo celular, fase S y anafase. Bien, espero que se haya entendido. Cualquier cosa me escriben. Bien, vamos a seguir con otro videito.